tranquilo. Tranquilo si no pasa nada. Tranquilo si no pasa nada. Tranquilo. Shela, estamos con el Señor, Shela, no tengas miedo, Shela, ten fe, ten fe, ten fe. Estaba justo en la ciudad de Constitución, en mi pieza, y comenzó un ruido muy fuerte. No voy a poder. El 27 de febrero del año 2010 ocurrió un gran terremoto y maremoto aquí en Chile. Muchas personas perdieron la vida, muchas casas fueron destruidas y es así como algunas otras personas se salvaron milagrosamente. Estamos ahora iniciando nuestro programa Huellas del Maestro. Hoy tendremos también una historia de vida muy interesante que sin duda va a tocar el corazón de muchas personas. En este día quiero que conozca la historia de Marisa, una sobreviviente de esa tragedia. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, pastor. Estamos ahora para conversar un poco sobre lo que ocurrió ese día 27 de febrero en tu vida. Sin duda que fue un día que nunca más vas a olvidar. Bueno, yo había llegado hace poco de Talca, de una actividad de la iglesia, y esa semana me encontraba justamente en Constitución. Recorrí la costanera de Constitución un día viernes de tarde, habitual en mí porque yo salgo en bicicleta a recorrer la costanera, y yo veía cómo cruzaba la cantidad de personas que iban a la isla Orrego. Aquí en Constitución hay una isla justamente que está ahí en medio del río. ¿Era una fecha especial para la...? Semana Maulina. Ah, Semana Maulina. Donde se termina con una noche veneciana, es una fiesta. Ah, esa es una fiesta donde pasan los barcos todos adornados, una fiesta muy hermosa. O sea que mucha gente estaba allí en la isla. Exactamente, y cruzaban en bote para guardar espacio para estar esa noche ahí y ver más cerca los botes encanalados. Bueno, de regreso nos juntamos con la familia, tomamos una rica once y todo el mundo a acostarse. Tú eres una persona cristiana, ¿cierto? Sí. ¿Y tu familia también? También. Y nos estábamos preparando para el día sábado para ir a la iglesia temprano. Y nos fuimos a dormir y a las 3:30 de la mañana, bruscamente, nos despertamos con un ruido y un movimiento demasiado fuerte que pensábamos que la casa se iba a caer. Me encontré con mis papás en el pasillo de la casa, bajamos rápidamente la escalera y nos encontramos después con la familia de mi hermana en el otro sector de la casa, en el patio. Ahí, sin saber qué hacer, la gran mayoría de las personas de la villa ya había salido de acá, de este lugar, ya había salido corriendo, y nosotros teníamos a mi abuela que vivía a una distancia cercana, y mi papá la fue a buscar junto con mi hermana menor. Ellos pasaron una experiencia de ver la gente que pedía auxilio en la isla que queda al frente de mi casa. Pero hasta ese momento ustedes no sabían lo que sucedía, sintieron el terremoto, el movimiento muy fuerte, y sentían algún otro ruido. Era impresionante el movimiento porque nunca paró de moverse la tierra. Y luego de eso vino un ruido muy fuerte que no se puede imaginar que se puede adoptar a un ruido como de un despegue de avión,
pero se escuchaba en toda la ciudad de Constitución. Entonces eso dio como la alarma para poder salir y decir, viene algo más grande. Ya, si no pasa nada, tranquilo. Tranquilo, si no pasa nada. Tranquilo, si no pasa nada. Tranquilo. Si estamos con el Señor, si no- Pero no hubo alarma de bomberos, no hubo alarma de carabineros. Nadie les salieron. advirtió de lo que podría venir. Nada. Ustedes supusieron por el ruido que sentían Exactamente. que algo más grande podía venir. Y en eso ya nos juntamos todos como familia, escuchando los gritos de las personas de la isla, pidiendo auxilio. Con sus teléfonos celulares y algo de linterna se veían de lejos las luces. Y luego... ¿Y ustedes todavía seguían sintiendo ese ruido fuerte? Exactamente. Y Pero cada- aún sin saber qué es lo que estaba pasando. Muy fuerte. Hasta que mi papá y mi cuñado dicen que hay que salir, porque si escuchábamos ruidos que venían desde el río, teníamos que salir. De ahí comenzamos a caminar y nos encontramos en una superficie de la entrada del puente que divide Constitución con la parte norte, y ahí nos encontramos con más gente y preocupados porque seguía temblando muy fuerte y nosotros podíamos distinguir el camino porque había una luna muy grande y que se podía ver la luz. Luego, esta parte es muy importante porque habiendo tantas personas ahí tratando de saber qué es lo que va a pasar, nosotros orando porque no sabemos si se acababa el mundo en ese momento. O sea, fue tan fuerte la situación, la impresión de que ustedes era como que el fin del mundo se venía. Exactamente. Entonces, mi abuela no podía seguir caminando más y ella pensaba quedarse en ese momento ahí y que nosotros salváramos nuestras vidas, sin saber todavía un rumbo donde ir. Y en eso... ¿Y la gente que estaba saliendo de las casas, dónde iba? ¿Qué estaban haciendo? Era un desespero grande porque había personas que iban en sus vehículos pero tampoco sabían dónde ir, gente que subía caminando por el camino hacia la salida norte de Constitución, se escuchaban gritos en los edificios que tenemos cercanos que pedían auxilio también porque no podían bajar. O sea, era un un caos total. Un caos. En esos momentos todavía no entraba la ola Constitución, pero tampoco sabíamos en ese momento que era una ola la que venía. Y luego de eso, nosotros nos juntamos como familia, desesperados, igual oramos. Y en ese momento particular aparece un furgón a una distancia moderada, donde los vehículos no podían salir de Constitución sin conocer el camino porque seguía temblando y habían grietas en el camino. Pero aparece este furgón extrañamente nuevo, que baja un señor y con la luz de los focos nosotros no podíamos distinguir si nos llamaba a nosotros o a alguna persona de ahí del lugar. Claro. Porque eran muchas personas que estaban en ese momento ahí. Y yo le grito y le digo si es a nosotros que nos está llamando y efectivamente nos llamaba a nosotros. Les digo a mi papá y rápidamente nos subimos al furgón y sin decirnos nada nos subimos, nuevo el furgón, y salimos de la ciudad de Constitución rápidamente. O sea, él lo sacó fácilmente en medio de toda viendo el caos gente y temblando muy fuerte, los árboles en el camino, caídas de piedra, roqueríos a las salidas de Constitución. Luego cuando nosotros llegamos al punto cero, que siempre la municipalidad y las personas de carabineros o bomberos y marinos dijeron de que el punto era salir de Constitución en el lugar de
Ese es un lugar que está, me parece, a la salida, ¿cierto? Porque es una subida y es un lugar amplio. Una planicie. Y como una planicie que está sobre el... Que está sobre el nivel del mar. Bastante sobre el nivel del mar. Entonces ese era el punto cero donde se les indicó a todas las personas que debían reunirse en caso de un problema de maremoto o algo así, ¿no? Y en ese lugar llegamos y el Señor nos dice, aquí van a estar a salvo. Y nosotros, para darle las gracias, no alcanzamos a dar las gracias porque el Señor nunca nos miró a nosotros. Yo no podría distinguir un rostro en este momento y mi familia tampoco. Mi mamá se ha preocupado de buscar el rostro acá en Constitución para darle las gracias de lo que hizo por nosotros, pero nunca más lo vimos, ni el furgón ni a la persona. ¿Tú crees que fue un ángel? Yo creo que el Señor nos ayudó en ese momento y que fue un ángel. En medio del caos, en medio de la desesperación, de la confusión, ustedes como familia estaban orando y aparece ese furgón con ese personaje que nunca más vieron y desapareció. Sin duda que la mano de Dios se manifestó también ahí con ustedes. Exactamente, nosotros, igual yo, tristemente como familia, perdimos familiares, perdimos una tía en el tsunami. Nos afectó mucho igual y amigos cercanos de la familia también se perdieron. Fue un caos. Ese día, después cuando amanece, ¿qué es lo que ustedes observaron al amanecer? Todas esas horas fue un proceso que amaneciera. Nosotros desesperadamente le pedíamos al Señor que amaneciera luego para saber si nuestra casa había quedado en pie o se había destruido con el tsunami. Ustedes ya sí se habían dado cuenta que había venido una ola y que se había arrastrado todo. ¿Y las personas que estaban en la isla? Lo que pasa es que en esas cosas de la vida se acercó un bombero que andaba con una radio, el único bombero que quedó en ese momento en la zona cero, y tenía contacto con Constitución. Y él iba narrando lo que iba sucediendo en la ciudad. Entonces él nos iba contando de que ya había entrado una ola y que ya había arrasado toda la parte costanera de Constitución. Luego se avisaba, Carabineros avisaba en ese momento de que no había que bajar. Mucha gente bajó en ese momento a buscar frazadas, ropa y mucha gente también se perdió en ese momento. Pero luego que amaneció, con mi papá y mi cuñado bajamos a ver si la casa estaba en pie. Nosotros estábamos descalzos y con pijama, corte en los pies, por la salida de vidrios y todo eso. Bajamos ese día de mañana temprano y nos dimos cuenta tristemente de que la ciudad había sido arrasada por el tsunami. Cuando mi papá me toca el hombro y me dice que bajemos, me dice de que tenemos que ser fuertes porque no sabemos si tenemos nuestra casa en pie. Claro. Y fue fuerte ver, en ese momento yo no me quebré de llorar porque tenía la confianza en que el Señor ya nos había protegido, sacándonos de no ver tanta catástrofe. Porque yo creo que hubiera sido peor haber visto la gente arrasada en la isla ahogándose o viendo morirse. Pero la parte más triste donde a mí me choquea fue cuando nosotros vemos con mi papá que iba gente arriba de una casa en el techo y sin poder ir a ayudar. Una casa que iba siendo arrastrada en medio del río hacia el mar. Y va la gente ahí encima del techo. Y sin poder ir en ayuda y porque nadie podría ayudar. No teníamos botes adecuados, todos estaban destrozados, no habían cordeles, no había nada. Eso fue muy triste.
muy triste. Y después, cuando empezamos a bajar al puente que cruza el río Maule, nos damos cuenta que en la casa que está abajo vivía mi tía y tampoco estaba y la tenía a kilómetros de distancia. Eso también fue fuerte, de no saber de ella. ¿Y ustedes fueron a buscar entonces dónde estaba la casa de la tía? También. Y fue fuerte ver cómo la movió, la sacó y la llevó. Y si no hubiera sido por un árbol que la contuvo, nunca más la hubiéramos encontrado, porque la encontramos días después en el mismo lugar, pero a un par de metros de la casa. Marisa, y cuéntanos, ¿cuál fue uno de los momentos más difíciles que tuviste que vivir en toda esta experiencia? Yo creo que la parte más difícil vivida junto con mi papá, cuando vimos la maldad humana. Los robos, las personas saqueando supermercados, personas de dinero de aquí de Constitución que no tenían la necesidad de estar sacando nada en los supermercados. Nosotros eso lo vimos. Vimos las botillerías, una botillería muy grande acá, donde las personas, sin tener la necesidad de sacar para llevar para su casa, las abrían y botaban el líquido, y eso era como risa de parte de ellos. Se burlaban de lo que estaba sucediendo. Yo creo que eso fue lo más duro, de ver cómo las personas, sin tener noción de lo que estaba sucediendo, hicieron ese tipo de cosas, más que nada maldad interior. Y la búsqueda también de las personas que estaban desaparecidas, yo creo que también eso puede haber sido algo muy difícil de enfrentar. Sí, lamentablemente durante esos días, con la pérdida de mi tía, tuvimos que buscarla como familia, porque sus hijos no se encontraban en el país. Fue difícil ese proceso, porque las morgues acá en Constitución, la única morgue que existe, estaba repleta de muertos, y se adaptó un gimnasio aquí en Constitución para colocar los muertos que venían llegando. Se encontraron muchos aquí al frente en la isla, varios, donde teníamos que ver si realmente era la tía o no era la tía. Personas como los amigos que se habían desaparecido también. Pero ninguno de ellos daba el perfil de buscarla a ella, sino que la encontramos lamentablemente en cuanto a otros días. ¿Y dónde la encontraron? La encontramos en la casa. ¿En su misma casa? ¿La casa que había sido arrastrada por el maremoto, el tsunami? Sí, siempre se estuvo buscando ahí. Ahora había un perro que siempre estuvo en ese lugar, que era el perro de ella, y nunca se movió de ese lugar, siempre se mantuvo ahí siempre. Y rodeaba la casa y se quedaba ahí, rodeaba la casa y se quedaba ahí, y daba indicios de que ahí había algo. Claro. Entonces, no sé
No se sabía en ese momento, buscándola con palitos, con puntas y buscando en el terreno si estaba en el lugar o no. Y se logró al final ver de que ella estaba ahí. Yo creo que lo más fuerte, como usted dice, una fue la maldad humana y la otra fue la pérdida de vidas de familiares muy cercanos. Sin duda que la experiencia es una experiencia muy dura de vivir, pero tal vez se pueden sacar algunas lecciones de toda esta experiencia difícil. Siempre la vida nos enseña algunas cosas y yo creo que de toda esta tragedia que se ocasionó, que se originó, tal vez alguna experiencia debe haber sacado también para tu vida, alguna lección para tu vida. Sí, lo que pasa es que siempre las cosas tienen un propósito y a la vez haber estado orando mucho por no saber lo que iba a suceder. El Señor nunca deja a sus hijos y yo pude sentir en ese momento junto con mi familia que no nos dejó, nos protegió. El hecho de habernos rodeado con agua la casa y no haber entrado el agua, que no se haya caído la casa, que no la destrozara el terremoto, eso da un indicio de esperanza, de seguir adelante, de sentir de que no nos podemos flaquear por una situación que sí fue fuerte, pero hubieron otras situaciones de otras familias que la pasaron muy mal, pero lamentablemente con el tiempo su vida dejaron de seguir porque muchas de esas familias se han muerto, se han suicidado con el tiempo, con estar recordando y no estar tomados de la mano realmente del Señor. ¿Tú crees entonces que el hecho de tener al Señor contigo en tu vida te hizo superar de una manera diferente esta situación tan difícil? ¿A qué te dedicas tú hoy en día? ¿Qué es lo que haces tú, Marisa? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno, yo soy diseñadora gráfica publicitaria. He trabajado toda mi vida para la iglesia adventista en el área de decoración, escenografía, ambientación, diseño. Y durante toda mi vida he hecho mi práctica prácticamente en la iglesia. Y de muy niña, mi mamá y mis abuelos y mis bisabuelos nos llevaron a la iglesia adventista. Entonces toda mi vida he estado dentro, trabajando. Sin duda que uno de los momentos también muy felices de tu vida, especialmente tu vida espiritual, fue cuando tu padre se entregó a Jesús. Exactamente. Hace más de un año mi papá también se entregó al Señor y creo que eso nos marcó también como familia porque para nosotros fue como una sorpresa muy grande. Sin duda que después de toda esta experiencia tan difícil que les tocó vivir como familia, ustedes han salido fortalecidos. Me imagino que ahora más que nunca están unidos como familia y han buscado más al Señor. Exactamente. El propósito del legado familiar de generación en generación de mi familia ha sido eso, de poder estar todos juntos para cuando el Señor venga estemos todos tomados de la mano de Él. Es una historia bastante fuerte. Hay muchos detalles importantes dentro de esta historia, pero lo que podríamos resaltar es justamente que a pesar de las tragedias de la vida y de la naturaleza que a veces se transforma en algo incontrolable, Dios siempre está presente con cada uno de sus hijos. Si quieres conocer más a Dios, simplemente tienes que estudiar su palabra. Nosotros en este momento vamos a ofrecer en la pantalla un curso bíblico. Ahí está un teléfono. Puedes llamar ahora mismo solicitando ese curso bíblico para poder estudiar la Biblia y conocer más a ese Dios. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Huellas del Maestro.
Huellas del Maestro.